Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando estamos en una fase de definición o de recomposición corporal, es decir, de reducción de la grasa corporal, necesitamos reducir la ingesta de energía y por lo tanto podemos llegar a pasar hambre. Vamos a ver cómo evitarlo. La principal característica a cumplir en una dieta de pérdida de grasa corporal sería la reducción de la ingesta calórica, es decir, mantener la energía que consumimos a través de la dieta por debajo de nuestros requerimientos, es decir, lo que se denomina habitualmente una dieta hipocalórica. ¿Qué ocurre? Que cuando reducimos la ingesta, la energía de la ingesta, y nos basamos en nuestro patrón alimentario habitual, el patrón que lleva cualquier deportista, para cubrir o mantener esa energía en equilibrio durante las etapas habituales, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que eliminar comida, quitar cosas de nuestra dieta para conseguir ese déficit energético. A mayor déficit, más tenemos que eliminar. Y eso nos da sensación de hambre, solo de pensarlo. Vamos a ver cómo podemos evitar pasar hambre cuando estamos en una dieta hipocalórica. Es algo que se evita, vamos a decir, relativamente fácil, pero en lugar de quitar cosas de nuestra dieta habitual, tenemos que reordenar la dieta y os voy a ir diciendo qué pasos son los que tenemos que ir siguiendo. En primer lugar, ese déficit energético no debe ser muy grande, sería alrededor de un 10, un 20% de la energía total de la dieta en equilibrio, es decir, de nuestros requerimientos. Os digo en porcentaje porque evidentemente dependerá de la cantidad de energía que nosotros consumamos. No es lo mismo eliminar un 10% de 2.000 kilocalorías que de 3.000, que de 4.000 o de 1.500, dependiendo si hablamos de una mujer, de un hombre o de un deportista que corre maratones. Es decir, ese déficit energético hay que calcularlo de manera personalizada. Se suele estandarizar, y seguro que lo habéis oído en infinidad de ocasiones, que hay que reducir 500 kilocalorías la ingesta. Ya. Y esas 500 calorías son iguales para una dieta de 1.500 que para una de 2.000, que para una de 3.000. Evidentemente no. Por lo tanto, si nosotros conocemos, que deberíamos conocer nuestro gasto energético habitual, tendremos que calcular de manera personalizada esa restricción de energía, adaptándonos, como os digo, un poco al ritmo de pérdida de grasa corporal, que deberíamos calcularlo como pérdida de peso de alrededor de entre medio kilo y 1 kilo a la semana. No se recomienda habitualmente perder peso a mayor velocidad. Hay que darnos un plazo de tiempo adecuado para perder los kilos que necesitemos en esa recomposición corporal. Pero en este caso puede no ser lineal la pérdida de peso, puede ser mayor en las primeras semanas y después ir descendiendo el ritmo. De manera que ahí tendremos que tener en cuenta que evidentemente cuanto más nos sobra, más fácil es perder. Si nos sobra poco, más difícil es perder y más lenta puede llegar a ser esa pérdida de grasa. Cuando restringimos ligeramente esa energía, tenemos que hacer menos limitaciones también en la ingesta de alimentos, pero las vamos a organizar de la siguiente manera para evitar pasar hambre. Uno de los nutrientes esenciales en los deportistas y más en el caso de la pérdida de grasa para evitar la pérdida de masa muscular es un suficiente aporte de proteínas. Las proteínas además son muy saciantes, más saciantes cuanto más tenemos que masticar el plato que estamos consumiendo. Esto cómo lo adecuamos, ¿no?, a nuestra dieta. Pues vamos a priorizar
por ejemplo, en las comidas en las que detectemos que nos quedamos con más hambre o habitualmente nos generan mayor sensación de que estamos comiendo poco, pues por ejemplo carnes o alimentos que requieran más masticación. Carne roja suele ser la elección, o filetes de pechuga de pollo que también requieren bastante masticación. Por lo tanto, esas fuentes de proteínas son las que deberíamos priorizar durante esa pérdida de grasa corporal, porque además aumentan la sensación de saciedad no solo en el momento de comerlas. El truco es que alargamos el tiempo que tardamos en comer y eso permite que mi cuerpo regule muy bien esa sensación de hambre y de saciedad. Si yo como deprisa y corriendo, probablemente siempre me voy a quedar con hambre. En siguiente lugar, deberíamos plantearnos aumentar el consumo de alimentos que contienen fibra. ¿Por qué? Porque la sensación de saciedad en relación al volumen que ocupan aumenta. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en fibra? Las verduras, las frutas y las legumbres principalmente. En estos casos, en ese orden en el que os las he citado, podríamos decir que aumenta mayor volumen, aumenta también la sensación de saciedad. Por lo tanto, tendríamos ahí buenos complementos para nuestros alimentos proteicos. Teniendo en cuenta que vamos a reducir la cantidad de carbohidratos, el lugar prioritario en ese acompañamiento o en esa utilización de la fibra se la van a llevar las verduras, no las frutas y las legumbres, que en este caso nos hacen un mayor aporte de carbohidratos, algo que también tenemos limitado, que evidentemente irá dentro de nuestra planificación personalizada, la cantidad de carbohidratos que estemos utilizando que nos permita perder esa grasa corporal. Así que la fibra sería un componente muy importante. ¿Por qué? Porque aumenta mucho el volumen, aumenta la necesidad de masticar, no la digerimos y por lo tanto no nos aporta energía la propia fibra directamente, sí el resto de nutrientes o de alimentos que combinemos con esa fibra, pero reducimos en parte el aporte energético. Todas las verduras o prácticamente todas tienen algo en común y es que son muy poco calóricas, algo que vamos a aprovechar a nuestro favor en ese llenar el plato. Hay otro factor muy importante a tener en cuenta. Si yo hago 5 comidas repartiendo la misma cantidad de energía, me van a quedar comidas más pequeñas que si yo hago 3 ingestas a lo largo del día. De esa manera puedo solucionar la sensación de hambre haciendo comidas más voluminosas, cuya saciedad va a ser más duradera y la sensación a la hora de comerlas también va a ser más satisfactoria. Por lo tanto, un buen planteamiento, si hacíamos inicialmente 5 ingestas, sería pasar a 3 para conseguir repartir de manera más eficaz, teniendo en cuenta esa sensación de hambre que no queremos que aparezca. Otro consejo sería priorizar o darle un lugar importante a los alimentos de baja densidad calórica. ¿Esto qué quiere decir? Que nos aportan nutrientes interesantes, pero que como tienen poquita energía podemos comer más cantidad. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo. No es lo mismo comerse un puñadito de frutos secos que un tazón de fresas, por ejemplo, o de arándanos que contendrían equivalente energía. Por ejemplo, un puñadito de frutos secos pueden oscilar alrededor de unas 60 calorías. Por 60 calorías me como una buena cantidad de frutos rojos. Por lo tanto, ahí tenemos que valorar si realmente yo quiero una cantidad más pequeña para comer más rápido o si yo quiero disfrutar de la cantidad, porque visualmente también ayuda a mantenernos sin hambre. Así que a veces ambos alimentos os he puesto nutricionalmente muy interesantes por diferentes características, pero a veces tenemos que tener en cuenta
esa sensación de volumen, ¿no? De cantidad que nos suele gustar tener en el plato. Además, me cuesta menos tiempo comerme el puñadito de frutos secos y por lo tanto no me da tiempo a detectar esa sensación de que ya he comido, y sin embargo un tazón, un buen bol de frutos rojos, de fresas, de arándanos o de frutos mezclados, pues me da más sensación de llevar tiempo comiendo mientras las voy masticando, y en ese caso, bueno, pues la sensación de saciedad o de notar que he comido es más duradera. Si yo me voy a comer los frutos rojos, fijaros todo lo que va asociado a una cosa tan tonta como valorar la densidad nutricional de los alimentos, ¿vale? Si yo además me pongo ese puñadito de frutos secos, casi seguro que me los voy a comer andando o haciendo otra cosa, es decir, sin ser consciente de que los estoy comiendo. Si yo me siento a comer un tazón de frutos rojos, primero los tengo que lavar, tengo que sacar el tazón, es decir, me requiere un tiempo también de preparación y un tiempo de sentarme a comer que a mi cerebro le dice que estoy comiendo. Si yo me como esos frutos secos así paseando o haciendo otra cosa, no hay señales de que estoy comiendo. Mi cerebro no las detecta. Es como si no hubiese comido absolutamente nada. Y por lo tanto, la sensación de mi cuerpo va a ser de hambre o de tener que seguir comiendo más fácilmente con los frutos secos que con el tazón de frutas rojas. Ahí tenemos que buscar ese equilibrio entre los alimentos nutricionalmente densos, que son ambos, y calóricamente poco densos. Y mucho cuidado con las calorías líquidas cuando queremos controlar la energía de la dieta, porque muchas veces no las tenemos en cuenta, y si las tenemos en cuenta no nos llenan y al final nos van a dar más sensación de hambre, porque estaríamos restringiendo lo que podemos comer sentados en ese momento de la ingesta real de comida. Son pequeños trucos o pequeños consejos que tenemos que poner en marcha para evitar esa sensación de hambre cuando estamos con una dieta restringida en energía, que no quiere decir que haya que comer menos, porque a veces esos pequeños cambios nos hacen comer más cantidad, más volumen, pero no más energía, y siempre, por supuesto, manteniendo el consumo de alimentos frescos naturales, que son mucho más nutritivos que cualquier alimento procesado o ultraprocesado. De esa manera mantenemos esa dieta saludable, equilibrada, que nos va a ayudar a mejorar también el rendimiento deportivo mientras estamos haciéndole al cuerpo, vamos a decir, pasar alguna escasez, ¿no? A veces puede haber deportistas que noten una cierta limitación o reducción del rendimiento deportivo en los primeros días de dieta, hasta que el cuerpo se adapta a utilizar también la grasa como combustible, como fuente de energía, pero es algo, como os digo, temporal. Hay que pasarlo. Para algunos deportistas esa adaptación es más fácil, para otros menos llevadera, pero si queremos conseguir el objetivo de reducción de grasa, es un periodo de transición que hay que pasar. A veces puede ser necesario reducir ligeramente el nivel de ejercicio físico durante ese periodo hasta que el cuerpo se haya adaptado. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.